Fanfic My Little Pony. Terror en Ponyville. Capítulo 6. La separación. Estábamos caminando hacia adelante para encontrar el refugio y a mis demás amigos. Aun con Pinkie Pie subida a mi lomo de tanto correr estaba muy cansada para seguir. Así que, bajo a Pinkie Pie y decido tomarme un descanso. En eso oigo unos ruidos que se acercaban rápidamente hacia nosotras. Rápidamente reconocí los sonidos, eran los de esos ponis infectados que se acercaban cada vez más. En eso subo a Pinkie Pie a mi lomo para seguir adelante. Al cabo de unos minutos noté que los sonidos que había escuchado no se oían más. De pronto Pinkie Pie despierta, lo cual preguntándome: Twiggy, ¿qué pasó? En eso le respondo: nada Pinkie, solo te desmayaste cuando viste la gran cantidad de los ponis muertos. Pinkie soltando una lágrima recordando la trágica escena de los ponis que estaban muertos. En eso me acerco a ella y le doy un tierno abrazo para que no llore. Pinkie ya contenta nos disponíamos a seguir hacia adelante. Tras caminar unas horas nos encontramos dos sobrevivientes que estaban heridos. A uno le faltaba una pierna y el otro estaba mordido en unas partes de su cuerpo. Nos acercamos rápidamente hacia ellos, lo cual preguntándoles: ¿están bien? En eso uno de los ponis contesta: oh, por Celestia, usted debe de ser Twiggy, ¿no? Yo asentándole la cabeza le dije sí. Oh, qué bueno, la princesa Celestia te estaba buscando con otros acompañantes. En eso yo le pregunto: ¿de casualidad no vieron hacia dónde se dirigían los ponis? El pony, tras hacer memoria, recordó ver a las princesas y a sus acompañantes yendo hacia una puerta que se encontraba en el fondo de este camino. De repente el pony, que tenía varias mordidas en su cuerpo, despertó, lo cual diciendo su compañero: oh amigo, al fin despertaste. Dice el pony contento. El pony se le quedaba viendo, lo cual abalanzándose hacia él y dándole una mordida en el cuello. En eso desenfundó mi espada y se la encajó al pony en la cabeza. El pony, que le faltaba una pata, dijo: por favor mátame, ya no quiero vivir más. Yo con la espada en la mano decidí no hacerlo. En eso Pinkie saca una poción recuperadora que tenía el pony infectado en una de su bolsa que tenía y me la da. Me quedé sorprendido al ver que el pony infectado tenía una. Tal vez mis demás amigas se la dieron. El pony la acepta, lo cual bebiéndosela. Al cabo de unos minutos el pony ya no tenía mordidas que le había dejado su compañero. Ya recuperado el pony, este nos ayudaría a llegar al refugio y a encontrar a mis amigos. Los tres estábamos caminando hacia la puerta donde se metieron mis demás amigos. Ya casi llegando a la puerta, una gran cantidad de los ponis infectados se aproximaba hacia nosotros, lo cual corriendo. Estábamos corriendo hacia la puerta, pero de repente Pinkie se tropieza, lo cual cayendo y siendo atrapado por un infectado. En eso yo me lanzo hacia el infectado cortándole la cabeza con mi espada. Entonces dice Pinkie: oh, gracias Twiggy por salvarme a ese pony. En eso le contesto: Pinkie, aún no me lo agradezcas, debemos de llegar hacia la puerta. Llegamos hacia la puerta, lo cual atrancándola para que los ponis no pasen. Estaba todo oscuro la habitación, así que prendo la luz para ver lo que había. Me quedé impresionada y a la vez triste al ver a Celestia muerta en el centro de la habitación. Corro hacia ella y en eso empiezo a llorar. Vi que Pinkie y el otro pony también estaba llorando. De repente sonó la voz de Celestia un poco baja. Me alegro inmediatamente que Celestia no estaba muerta. Twiggy, no hay tiempo, tienes que alcanzar a tus demás amigos. Yo con lágrimas en los ojos le di un abrazo a Celestia.
Los ponis infectados estaban destrozando la puerta, a lo cual dice Celestia: váyanse, los voy a entretener mientras que ustedes alcanzan a los demás. Yo diciéndole a Celestia que no lo haga, en eso me dice: no te preocupes, yo llegaré más tarde. Oh princesa, digo con lágrimas en los ojos.